Hola, qué gusto arrancar con este análisis. A ver, constantemente vemos titulares geopolíticos dramáticos, ¿cierto? Esas noticias que capturan la atención del mundo entero, llenas de discursos sobre poder, tensiones y defensa nacional. Pero pasa algo curioso. Con muchísima frecuencia, esos grandes titulares ocultan un marco financiero y legal que es increíblemente complejo y rígido. Y al final del día, ese marco es el que realmente dicta cómo funciona un país. Hoy vamos a decodificar exactamente eso. Vamos a ver cómo esas enormes declaraciones de soberanía chocan, en la práctica, con la fría y dura matemática del presupuesto estatal. Porque seamos sinceros, detrás de cada gran anuncio político hay una calculadora y un código legal que simplemente no perdonan. Para empezar a entender esto, veamos la punta visible del iceberg. Hace poco, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto para el año 2026. Y fíjense bien en la retórica de este anuncio. No lo presentan como un simple plan financiero, de esos aburridos y de rutina. No, lo enmarcan como un acto auténtico de soberanía. El discurso deja clarísimo que el objetivo principal es la protección social frente a presiones externas, además de impulsar el crecimiento económico. En el lenguaje del gobierno, esto significa garantizar servicios, salud y programas comunitarios en un entorno que, francamente, es bastante adverso. Es una declaración de intenciones fuertísima. Y oigan, esas presiones externas de las que hablan no son para nada abstractas, son la realidad del día a día. Por un lado tenemos a Caracas diseñando un presupuesto enfocado en la defensa de la soberanía. Pero por el otro, casi al mismo tiempo, vemos a Estados Unidos manteniendo un despliegue naval en el Caribe, operando ahí mismo cerquísima de las costas venezolanas. De hecho, coincidiendo con la presentación de este presupuesto, se anunciaron desde Washington operaciones militares adicionales en la región bajo acusaciones de narcoterrorismo. Así que, este es el altísimo nivel de tensión en el que el Estado tiene que encontrar la manera de financiar absolutamente toda su maquinaria. Para desmenuzar esto, nuestro recorrido de hoy será así. 1. El presupuesto de 2026. 2. La ley y el marco. 3. El crédito público. 4. La rigidez del gasto. 5. Distribución de los recursos. Y 6. Soberanía y estructura legal. Pasemos a nuestra primera gran parada, la ley y el marco. Bueno, es hora de sumergirnos bajo la superficie de esos titulares y ver las reglas del juego. Aquí la estrella principal es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Suena súper técnico, lo sé, pero lo que hace es crucial. Exige la creación de un marco plurianual del presupuesto. Básicamente, un presupuesto público aquí no es una lista de deseos que los políticos pueden cambiar a su antojo cada año. Está amarrado a una verdadera camisa de fuerza legal que dura 3 años. Imagínense gobernar sabiendo que no se puede improvisar un gasto enorme porque la ley exige una proyección inamovible para garantizar que los ingresos alcancen para los gastos. Y esta proyección a 3 años tiene una regla de oro. El ajuste fiscal para lograr el equilibrio no se puede dejar mágicamente para el último año. Hay que ser disciplinados desde el día 1. Si el Estado quiere gastar, tiene que demostrar desde el primer año cómo va a cuadrar las cuentas durante todo el trienio. Y a esto hay que restarle los aportes obligatorios a los fondos de estabilización macroeconómica, que son como ahorros intocables por si el precio del petróleo se desploma o pasa algo grave con las exportaciones. Ahora, seguro se están preguntando, ¿y qué pasa si hay un desastre natural o una crisis gigante de un momento a otro? Bueno, agárrense, porque aquí es donde la ley se vuelve asombrosamente rígida. La partida para gastos imprevistos, lo que oficialmente llaman rectificaciones al presupuesto, tiene un límite legal de entre el 0,5% y el 1% de los ingresos ordinarios. Es literalmente casi nada. Si hay una crisis que requiere dinero ya mismo, el Estado tiene, en el mejor de los casos, un 1% de maniobra. Ante tanta incertidumbre geopolítica, la flexibilidad financiera es, de verdad, minúscula. Y esto nos lleva al siguiente punto clave, el crédito público. O sea, si no hay casi fondos de emergencia, ¿cómo hace el gobierno para pedir prestado? Pues endeudarse en este sistema es una auténtica carrera de obstáculos. Primero, hay que calcular un límite máximo basado en el tamaño de la economía, y esto necesita la bendición técnica del Banco Central. Pero luego viene lo más pesado. Ninguna operación de crédito puede hacerse sin la autorización de la Asamblea Nacional mediante una ley especial que tiene que salir junto con el presupuesto. Todo este papeleo infinito está diseñado justamente para frenar cualquier impulso de endeudarse a la ligera, sin importar qué tan urgente parezca el problema. ¿Seguimos profundizando? Entremos a la rigidez del gasto. Ya vimos que es difícil planear y es difícil pedir prestado. Pero,
¿Qué pasa con el dinero en efectivo que sí entra a la caja? Aquí es donde entra en escena la Oficina Nacional de Presupuesto, la famosa ONAPRE. Su metodología es básicamente el manual de reglas de todo el país, y lo que nos dice es fascinante. Mucho antes de que un político anuncie un hospital nuevo o un bono social, gran parte del dinero ya está gastado. Se reparte usando fórmulas matemáticas preexistentes llamadas asignaciones legales. Así que el presupuesto no es un lienzo en blanco, es un rompecabezas donde la mayoría de las piezas ya están pegadas a la mesa. Y la pieza más gigantesca de este rompecabezas se llama situado constitucional. La Constitución obliga a que hasta el 20% de los ingresos ordinarios vaya directo a las gobernaciones de los estados y a los municipios. Este dinero es absolutamente intocable para el gobierno central. Fue pensado para garantizar cierta autonomía regional. Si el país recauda más, se manda más dinero. Si recauda menos, se manda menos. Pero el porcentaje es sagrado. Los ministerios en la capital ni siquiera llegan a oler ese 20%. Pero esperen, porque ahí no termina la cosa. El sistema de justicia tiene garantizado un mínimo del 2% por ley. Las universidades nacionales tienen asegurado al menos el 1,5%. Y así vamos sumando. El Ejecutivo no puede simplemente reducir esos números para usar el dinero en otra cosa sin meterse en un enredo legislativo enorme. Así que ese gran pastel de recursos nacionales se va achicando rapidísimo, pedazo a pedazo, mucho antes de poder financiar cualquier promesa de campaña. Ahora veamos exactamente a dónde van esos pedazos del pastel. Distribución de los recursos. Fíjense en cómo el sistema microgestiona el dinero con fórmulas matemáticas. Un ejemplo perfecto es el Fondo de Compensación Interterritorial. Este fondo se nutre del 15% de todo lo que se recauda por el IVA. Y ojo aquí, ese dinero no se lo gastan los alcaldes en lo que quieran. La ley lo fracciona de manera inalterable, 37% exactito para infraestructura en los estados, 28% para los municipios, 30% para financiar a los consejos comunales y el poder popular, y un 5% para instituciones. Cero margen para la improvisación. Está todo parametrizado al milímetro. Entonces, ¿qué pasaría si ocurre una crisis política tremenda y la Asamblea rechaza el presupuesto para el 2026? Bueno, el Estado no baja la Santa María y cierra. La ley tiene un mecanismo de emergencia llamado presupuestos reconducidos. Automáticamente se copia y pega el presupuesto del año anterior. Pero claro, esto tiene un costo altísimo. Borra del mapa cualquier proyecto nuevo. Adiós a las nuevas obras públicas o a las agendas sociales recién anunciadas. Lo único que prioriza este modo de supervivencia es el pago de la deuda pública y las asignaciones obligatorias de la Constitución. Y así llegamos a la gran conclusión: soberanía y estructura legal. Saquemos la cabeza de los números y volvamos al mundo real, a la geopolítica. El gobierno presentó el presupuesto del 2026 como la base de una gran agenda concreta de acción para proteger al país hasta el 2031. Pero, como hemos visto en este recorrido, gobernar no es tener una chequera infinita. Se trata de operar todos los días dentro de un laberinto de asignaciones obligatorias, mínimos intocables y fracciones de impuestos calculadas al centavo. Aquí está la gran tensión de todo este asunto. Y si hay algo que deben llevarse de este análisis es esto: la verdadera mecánica del Estado no ocurre en los discursos encendidos, ocurre en las hojas de cálculo de la ONAPRE y en los artículos de las leyes financieras. Esa gigantesca y ambiciosa defensa de la soberanía frente a presiones extranjeras se tiene que pagar únicamente con el vuelto, con los márgenes estrechos que sobran después de pagar gobernaciones, deudas, jueces y universidades. Los discursos, al final, siempre se topan con la calculadora. Lo que nos deja con una pregunta bastante provocadora para terminar. Hemos visto que la ley exige planear a 3 años sin falta, limita las emergencias a un minúsculo 1% y automatiza casi todo el gasto. En un mundo donde todo cambia en un segundo, con presiones y sorpresas constantes, tenemos que preguntarnos: ¿esta arquitectura legal tan rígidamente matemática es realmente el escudo impenetrable que garantiza la supervivencia del país a largo plazo? ¿O es una camisa de fuerza peligrosa que amarra sus manos justo cuando más necesita reaccionar rápido? Muchas gracias por acompañarnos a desenredar este tema tan fascinante. Nos vemos en nuestro próximo análisis.